Hemos llegado al estudio número 5 de la lección de esta semana. La lección de esta semana lleva por título El extranjero dentro de tus puertas. El estudio de hoy estaremos hablando sobre los más necesitados. Cuando Jesús fue interrogado acerca del mandamiento más importante de la ley, él respondió: amarás al Señor tu Dios. Esto es lo que la lección nos decía de la semana pasada. Pero él añadió un segundo mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Deuteronomio nos habla del amor al prójimo y también al más necesitado, especialmente el extranjero. A menudo se unen el extranjero, el huérfano, la viuda, juntamente con el más necesitado, al extranjero. La pregunta sería, sobre el estudio de hoy, ¿qué necesitamos para amar el extranjero? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué amar al extranjero? Estas son dos preguntas que vamos a contestar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Dios ama al extranjero. Porque también somos extranjeros. ¿Por qué debemos de amarlo? También porque somos extranjeros. Tal vez usted se preguntará, yo no soy extranjero. Sí, hemos sido extranjeros. Quizás también vivimos en otros países que no es nuestro país, también somos extranjeros. Por eso también tenemos que considerar esta parte importante. ¿Cómo actuar con el extranjero? Bueno, aprenderemos también sobre eso. Tratarlo con justicia y preocuparnos por él. Esta es la introducción del estudio del día de hoy, así que acompáñame y vamos a estudiar juntos el estudio de hoy. ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? Bueno, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 nos dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué es lo que necesitaba el pueblo para amar al extranjero? Bueno, necesitaba una circuncisión. Mientras Dios escribía la ley en tablas de piedra, los israelitas la estaban transgrediendo, haciéndose un ídolo de oro. ¿Te acuerdas de eso? Como había roto el pacto, Moisés rompió las tablas escritas por Dios. No obstante, Dios le perdonó y ordenó a Moisés que preparase nuevas tablas, perdonándoles y dándoles una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, hermanos queridos. Dios es un Dios de oportunidades. Pero ellos que serían incapaces de mantenerse leales al pacto si confiaban solo en señales externas. Ellos conocían sobre la circuncisión, pero la circuncisión externa. La circuncisión externa, ellos no sabían de la circuncisión interna. Por eso ellos no podían obedecer a Dios. Tenían que ser circuncidados el corazón. Necesitaba una circuncisión del corazón. Y eso es lo que nos está diciendo la lección de hoy. Entonces podrían cumplir la orden de Dios. Amaréis pues al extranjero. Dios ama al extranjero. Bueno, la pregunta anterior que hemos hecho, ¿por qué tenemos que amar al extranjero? Bueno, porque Dios ama al extranjero. En Deuteronomio 10:18 nos dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Dios ama al extranjero. En Deuteronomio 10:17 al 18 nos da ciertas razones. Muestra la razón por las cuales debemos de amar al extranjero. Número 1, porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Dios está sobre todo, sobre toda la humanidad. Porque es grande, poderoso y temible. Porque no actúa con parcialidad ni acepción, ni acepta sobornos. Defiende al huérfano y a la viuda. Porque ama al extranjero y le provee de ropa y de alimento. Dios, que tiene poder ilimitado, que no necesita nada y que puede actuar como quiere, ama al extranjero. Por eso, nos invita también a nosotros a amarle y ayudarle, así como Dios ayuda al extranjero.
Bueno, la parte que debemos entender también que nosotros hemos sido extranjeros, quizás no extranjero, físicamente, pero hemos sido extranjeros espiritualmente. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 19 nos dice, amaréis pues el extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. En el caso de el pueblo de Israel fue extranjero, vivió 400 años en una tierra, ajena. Tal como se le había anunciado a Abraham, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto por más de 400 años, como ya lo dije en Génesis 15:13. Dios lo había predicho. Aprendieron en carne propia lo que significa ser extranjero y marginado. Ahora entrarían en la tierra prometida, pero también tenían que tomar en cuenta este consejo importante. No olvidar su vida pasada, sino que también aplicarlo todo lo que aprendieron en la tierra extranjera. Ahora tenían que aplicarlo a su vida, tenían que aplicarlo con los más necesitados para que no cometan el mismo error. Al instruirles, Dios les invita a recordar su experiencia y tratar al extranjero y al marginado como un ciudadano de pleno derecho. La misma ley debía regir para el natural como el extranjero. Al igual que Israel, nosotros también hemos sido esclavos del pecado y vivimos como extranjeros en esta tierra. Debemos ser una luz mostrando el amor de Dios a través de nuestro trato amoroso con los demás, tratando a todos como nos gustaría que nos tratara. Eso es lo que nuestro Señor Jesús dijo también. Por esto, es importante que nosotros debemos de entender esto. Ellen G. White, para poder entender este principio, nos lleva a leer el discurso maestro de Jesucristo. Nota lo que dice. En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Número uno, al tratar a los demás, tenemos que ponernos en lugar de las personas. Cuando tú vas a tratar a alguien de la forma que quieres ser tratado, entonces entenderás cómo se siente la persona. Por eso, Elena de White nos dice, en nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar, comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, su gozo y sus pesares. Identifiquémonos con ellos, luego tratémoslo como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Luego tratémoslo como quisiéramos que nos trataran a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez. ¿Notas esto? ¿Qué principio más maravilloso que nos enseña este libro, el discurso maestro de Jesucristo? Para poder tratar a los demás tenemos que ponernos en lugar de las personas. Al tratar a las personas, debemos de tratarlo, la lección nos enseñó que debemos de tratarlo con justicia. Por eso en Deuteronomio 1:16 ya Moisés había anticipado, había instruido a los jueces que tenían que tratar y tenían que gobernar al pueblo con justicia. En Deuteronomio 1:16 nos dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Estas instrucciones dio Moisés a los jueces. Tenían que reinar, tenían que dirigir al pueblo con justicia. En Deuteronomio vemos que Dios requiere que se trate con la misma forma de justicia a todos, sin importar su condición, extranjero o natural, pobre o rico. Estas normas están basadas en la propia naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trata a las personas de esa manera. Él que es justo y no acepta sobornos. Sin embargo, el mensaje de los profetas está lleno de reprensión contra las opresiones y sufrimientos que causaban a los más indefensos. Por eso el Señor, si usted ve todo el Antiguo Testamento, vez tras vez manda profetas para poder amonestar al pueblo, porque ellos estaban haciendo sufrir a las personas más necesitadas. Por esto, cuando lee el libro de Isaías, se dará cuenta de que ellos hacían a la parte litúrgica, ellos hacían sacrificios, pero sin embargo dejaban al más necesitado. Por eso en cierta oportunidad les decían, mira, ya estoy harto de sus sacrificios, yo no lo quiero más. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando por alto esto.
sobre las leyes, amigos queridos, que se dictan en nuestro país. Quizás no tenemos acceso o no podemos cambiar las leyes, pero sin embargo, sí que está a nuestras manos el tratar a los demás como Dios quiere. Quizás las leyes no las podemos cambiar, pero sí podemos hacer un cambio. Podemos aportar nosotros a través del trato que le demos a los demás. La tercera cosa que debemos aprender es sobre el estudio de esta semana es de preocuparnos por el extranjero. ¿Cómo debemos de preocuparnos por el extranjero? Deuteronomio 24:14 nos enseña el siguiente principio. No oprimáis al jornalero pobre y menesteroso. Este era el mensaje que Dios le estaba dando al pueblo antes de que entrara en la tierra prometida. Número 1, no oprimáis al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus puertas. Tenían que dar un trato justo a los trabajadores. Hoy en día, este trato se está pisoteando. Las personas no están recibiendo salario justo. ¿Por qué razón? Porque nos hemos olvidado de estos principios que Dios ya enseñó en el pasado. Para pagar puntualmente el jornal de los trabajadores, no retener la prenda tomada, dice Deuteronomio, al pobre, no entrar en la casa de nadie para cobrar una deuda. Todo esto son formas de mostrar nuestro respeto y preocupación por lo necesitado, incluyendo, por supuesto, el extranjero. Santiago, hermanos queridos, posteriormente nos habla sobre también el respeto y la preocupación por lo necesitado dentro de la iglesia. También hay personas necesitadas en la iglesia, por eso que estas personas no debemos de pasarlos por alto. Si hay alguien que necesita, tenemos que buscar la alternativa para poder ayudarle. ¿Por qué? Es la verdadera religión. Para Santiago, la acepción de personas es una transgresión de los 10 mandamientos. Si usted y yo no tomamos en cuenta estos principios, estamos siendo transgresores de la ley de Dios. La religión pura incluye la preocupación por los demás. ¿Notas esto? ¿Por qué debemos de preocuparnos por el extranjero? Porque esta es la verdadera religión que Dios quiere que nosotros profesemos. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Que estos principios que hemos compartido con ustedes, de una u otra manera, haya sido bendición para ti. Así que, antes de finalizar el estudio de hoy, quiero compartir con ustedes una cita del Espíritu de Profecía, el Ministerio de Curación. El Ministerio de Curación en la página 15 nos presenta el último consejo del estudio de hoy. Cristo no admitía distinción alguna nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio social y nacional. Excluir de Dios el resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrescan la tierra. ¿Notas esto? El hombre quiere adueñarse de estas bendiciones. No, Dios nos está mandando a través del estudio de esta semana que nosotros no limitemos el amor, la misericordia, la bondad de Dios. Así como recibimos estas bendiciones, también transmitamos esas bendiciones. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera religión. Por esto, amigo querido, si usted no ha dado importancia a estos principios, yo te invito para que usted pueda ser una mano de Dios, pueda ser los pies de Dios, pueda ser los ojos de Dios para atender la necesidad de los demás. No hay necesidad de tener
ser rico para poder ayudar a los demás. Lo poco, lo mucho que tenemos, podemos ser bendición a los demás. Por eso yo quiero invitarte para que inclines tu rostro y hagamos una oración y así pidamos al Señor que nos ayude. Querido Padre, gracias te damos por el estudio de esta semana. Gracias porque a través de este estudio nos enseña cómo debemos de tratar a los demás. Por favor, ayúdanos para que podamos aplicarlo en nuestras vidas y ayudar a los que tanto necesitan de ti para poder ser diferencia en este mundo y poder ayudar a los demás. Gracias por todo. Acompáñanos pues, quédate con nosotros. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Te esperamos la próxima semana para que juntos nuevamente estudiemos el estudio del libro de Deuteronomio. Suscríbete y dale like para que otros más les lleguen a este estudio. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.